En el pueblo de Chipping Minster no se había registrado un asesinato en 43 años. El último caso, una disputa por una herencia y un atizador de chimenea mal lanzado, aún se comentaba en voz baja en el Instituto de Mujeres, generalmente justo después de leer las actas y justo antes de servir las galletas. En un pueblo como Chipping Minster, un asesinato era algo que ocurría una vez, se investigaba a fondo y luego se archivaba en la leyenda local como una flor prensada entre las páginas de un libro muy antiguo. Por eso, en una gris mañana de jueves a principios de octubre, cuando la señorita Jane Marple se encontraba al borde del cementerio y contempló el cuerpo del reverendo Arthur Pembridge, querido vicario de St. Cuthbert's durante 22 años, presidente del comité de la cena anual de la cosecha, visitante incansable de los enfermos, cultivador de guisantes de olor premiados, no sintió conmoción, sino algo considerablemente más inquietante. Reconocimiento. No se refería al hombre. Conocía bien a Arthur Pembridge, un hombre alto, de voz suave, ojos amables y la desafortunada tendencia a sermonear demasiado los domingos. Reconoció algo completamente distinto. Algo en la posición del cuerpo. Algo en la quietud cuidadosa y deliberada de la escena. Algo que le recordó, con una precisión incómoda, un caso ocurrido en Matchbenham 30 años atrás, que involucraba a un abogado, un testamento extraviado y una muerte que todas las autoridades habían considerado un trágico accidente. No había sido un accidente trágico. El agente que estaba a su lado, joven, de rostro sonrosado, muy nuevo en el cuerpo, se aclaró la garganta. Dicen que fue un infarto. Lo encontró el sacristán poco después de las 6. El doctor Whitmore ya ha venido. Sí, dijo la señorita Marple, sin apartar la vista del cuerpo. Supongo que sí. Un asunto terrible. Aún así, un hombre de su edad, 71 años, y con el frío que hace. El agente parecía tranquilizarse a sí mismo tanto como le informaba. Estas cosas pasan. Sí, suceden, coincidió la señorita Marple. Y a veces parecen suceder cuando en realidad no han sucedido. La agente parpadeó. Ya se había dado la vuelta, sus ojos recorriendo lentamente el cementerio, la hierba húmeda, el tejo, el camino de losas que conducía a la puerta de la sacristía, con la atención paciente y metódica de una mujer que lee un documento en un idioma que ha dedicado toda su vida a aprender a traducir. No dijo lo que pensaba. Todavía no. Había descubierto que ser una anciana menuda con un cardigan lila tenía sus ventajas. La gente hablaba delante de ti. Dejaban las cosas a la vista. Te explicaban cosas que jamás le habrían explicado a un inspector de Scotland Yard, simplemente porque no creían ni por un instante que les estuvieras prestando atención. La señorita Marple siempre estaba atenta. Le echó un último vistazo al reverendo Arthur Pembridge, el vicario más amable de 3 condados, según el consenso unánime del pueblo, y cruzó las manos sobre su bolso. Según había observado, las personas más amables a veces guardaban los secretos mejor escondidos. Ella se preguntó qué sería lo suyo. Capítulo 1. El pueblo y su vicario. Chipping Minster era el tipo de pueblo inglés que parecía, a primera vista e incluso a segunda, haber sido construido específicamente para ilustrar la palabra agradable. Tenía una plaza, como era de esperar, con un estanque de patos que estos utilizaban con entusiasmo democrático sin importar la estación del año. Tenía una oficina de correos que también funcionaba como kiosco de periódicos y, a la vez, como centro de inteligencia extraoficial de toda la parroquia. Tenía un pub, el Crow's Keys, donde las cervezas eran buenas y las opiniones abundaban y se compartían libremente. Tenía una iglesia normanda con una torre ligeramente torcida que, según todos, le daba carácter, y una casa parroquial al lado, rodeada de un jardín que, hasta hacía muy poco, había sido el mayor orgullo y la ocupación más absorbente de Arthur Pembridge. La señorita Jane Marple había llegado a Chipping Minster por invitación de su vieja amiga Clara Van Twyck, quien se había mudado allí algunos años antes tras la muerte de su esposo y que, en opinión de la señorita Marple, se había adaptado a la viudez con mucha más energía que la mayoría de la gente durante el pleno vigor de la vida matrimonial. La casa de Clara estaba en Glebe Lane, a 3 minutos a pie de la iglesia y a 2 minutos a pie de la oficina de correos, una ubicación que la señorita Marple consideraba ideal. Llegó un martes con la intención de pasar 15 días disfrutando del jardín de Clara, de su excelente cocinera y del encanto particular de un pueblo que aún no conocía. El jueves por la mañana se encontró frente a un cadáver. Esto, pensó sin mayor sorpresa, era bastante típico de sus visitas. La relación de Chipping Minster con el reverendo Arthur Pembridge había sido,
según todos los testimonios, una de esas raras y afortunadas uniones entre un clérigo y su parroquia que generan una calidez genuina en lugar de un mero afecto por obligación. Había llegado a St. Cuthbert's 22 años atrás como viudo, pues su esposa Eleanor había fallecido joven y sin hijos, y, según se creía, había entregado al pueblo todo lo que el dolor le había permitido dar. Visitaba a los ancianos sin que se lo pidieran. Recordaba los cumpleaños. Mediaba en disputas. La eterna guerra entre la familia Collier y los Henderson por una valla compartida se había resuelto discretamente gracias a Arthur Pembridge, quien compartió una taza de té y un plato de galletas caseras. Dirigía el club juvenil con gran entusiasmo y un éxito moderado. Cultivaba guisantes de olor en el jardín de la vicaría y los repartía, cada junio, a cualquiera que los apreciara y a varias personas que no se habían acordado de comprarlos. Todo el mundo quería a Arthur, le dijo Clara a la señorita Marple durante el desayuno la mañana del descubrimiento, con la voz quebrada por una profunda tristeza. Lo conocía desde hacía 8 años. No lo digo en sentido figurado. Lo digo en serio, todo el mundo. Literalmente todo el mundo. Qué interesante, dijo la señorita Marple, untando mantequilla en su tostada con cuidado. Clara levantó la vista. Lo dices como si significara algo sospechoso. Para nada, querida. Simplemente, según mi experiencia, cuando todo el mundo quiere a alguien, a veces es porque esa persona ha sido muy cuidadosa con lo que deja ver a los demás. Clara la miró fijamente. Arthur Pembridge era el hombre más transparente que he conocido. Era tal como se mostraba. Sí, dijo la señorita Marple. Eso es precisamente lo que me preocupa. No dio más detalles. Clara, que conocía a la señorita Marple desde hacía tiempo y sabía que las explicaciones llegarían cuando ella estuviera preparada, ni un instante antes, sirvió más té y guardó silencio. Afuera, la mañana de octubre se transformaba en una fina llovizna gris que confería al jardín una belleza melancólica. Las últimas dalias se inclinaban ligeramente bajo el peso de la humedad, y un petirrojo observaba la escena desde lo alto del muro del jardín con una mirada de indiferencia. La señorita Marple miró al petirrojo y pensó en el reverendo Pembridge. Los hechos, tal como ella los había recabado del agente de policía, del relato de Clara y de su propia breve observación de la escena, eran los siguientes. Arthur Pembridge había sido encontrado a las 6:15 de la mañana por el sacristán Harold Grout, tendido al pie de los 3 escalones de piedra que descendían desde la puerta de la sacristía hasta el camino del cementerio. Estaba boca arriba. Parecía tranquilo. El doctor Whitmore, el único médico del pueblo, había sido llamado y había dictaminado que la muerte era compatible con un paro cardíaco, señalando que el reverendo Pembridge había estado bajo su cuidado por una afección cardíaca leve durante los últimos 2 años. Un hombre de 71 años. Una afección cardíaca conocida. Una mañana fría. Escalones de piedra. Cada elemento, por separado, era completamente insignificante. Incluso en conjunto, formaban una imagen que, en apariencia, resultaba dolorosamente ordinaria. Pero la señorita Marple había notado 3 cosas que no encajaban en esa imagen ordinaria. Lo primero que llamó la atención fue la posición de las manos del reverendo, que estaban cruzadas a la altura de la cintura con una pulcritud totalmente incompatible con el colapso involuntario de un hombre que sufre un paro cardíaco repentino. Las personas que sufren ataques al corazón no suelen juntar las manos antes de caer. La segunda fue la expresión de su rostro, no la inercia propia de una muerte súbita, sino algo que la dilatada experiencia de la señorita Marple le había enseñado a reconocer como una configuración específica de los músculos faciales, el sutil e inmóvil residuo de una revelación. La expresión de un hombre que, en sus últimos instantes, había comprendido algo. La tercera fue el olor tenue pero inconfundible que percibió al estar cerca del cuerpo. Un olor que no correspondía a un cementerio en una húmeda mañana de octubre. Un olor dulce, ligeramente medicinal, y completamente familiar para cualquiera que hubiera dedicado su vida a observar cosas que otros consideraban insignificantes. Ella no le había dicho nada a la gente sobre ninguna de estas 3 cosas. Sin embargo, había hecho una pequeña anotación en la libreta forrada en cuero que guardaba en su bolso. Manos cruzadas. Expresión, reconocimiento. Oler, almendras. Clara, dijo ella al instante. Cuéntame sobre las personas más cercanas al reverendo. Su congregación. Aquellas a las que veía con más frecuencia. Bueno, comenzó Clara. Está el sacristán, George Alcott, pedante y engreído, pero no creo que tenga la imaginación suficiente para algo realmente terrible. Su esposa, Mildred,
es mucho más perspicaz. Se encarga del reparto de flores y lo gobierna como un pequeño imperio. Clara hizo una pausa. Luego está Patricia Vane, la directora del coro, muy musical, muy intensa. Ella y Arthur tuvieron algún tipo de desacuerdo la primavera pasada, nadie sabe muy bien por qué, pero estuvieron claramente distanciados durante un mes. ¿Y luego? Está el joven Daniel Roux, que ha sido el coadjutor de Arthur durante unos 18 meses. Un chico tranquilo, muy devoto, aunque siempre he pensado que tenía algo de observador. Y luego, por supuesto, está Harriet Lode. El nombre me resulta familiar. Sin duda. Era novelista, bastante famosa hace 30 años. Publicó 3 o 4 novelas policíacas de gran éxito. Se retiró a Chipping Minster hace unos 12 años. Era bastante solitaria, pero Arthur era una de las pocas personas a las que veía con regularidad. Tomaban el té juntos todos los jueves, sin falta. Todos los jueves, repitió la señorita Marple. Hoy es jueves. Un silencio se instaló entre ellos, habitado únicamente por el sonido de la lluvia sobre el cristal de la ventana y el lejano y amortiguado tañido de la campana de San Cuthbert. Creo, dijo la señorita Marple, cerrando su cuaderno, que me gustaría mucho dar un paseo después del desayuno. Cogió su bolso, buscó su paraguas y salió a la lluvia. La lluvia se había convertido en una bruma cuando la señorita Marple llegó al pórtico de St. Cuthbert's, esa bruma inglesa tan particular que no llega a caer del todo, sino que se queda suspendida en el aire con la vaguedad decidida de una pregunta sin resolver. El cementerio estaba ahora en silencio. El alguacil se había marchado. El cuerpo había sido retirado. Lo que quedaba era la típica atmósfera de la tarde de la muerte que la señorita Marple había encontrado suficientes veces como para reconocer, un espacio que había sido el centro de un gran drama humano y que ahora yace en sus secuelas, ligeramente vacío, ligeramente alterado, como una habitación después de una fuerte discusión. Se detuvo un instante en los escalones de la sacristía, los 3 escalones de piedra, y los observó con atención pausada. Estaban desgastados por el paso de décadas de pisadas. No había barandilla en el lado derecho. Tomó nota de ello. También observó que los escalones estaban húmedos, que habían estado húmedos desde mucho antes del amanecer, y que la humedad y un anciano con problemas cardíacos proporcionaban una explicación muy conveniente para una muerte. Las explicaciones convenientes, según la experiencia de la señorita Marple, merecían la más rigurosa sospecha. Es un negocio terrible, ¿verdad? Ella se giró. Un hombre la observaba desde debajo del tejo, un hombre de unos 50 y tantos años, de hombros anchos, con la postura cautelosa de alguien que había pertenecido al ejército y nunca lo había abandonado del todo. Llevaba una chaqueta encerada y sostenía la gorra con ambas manos, girándola lentamente. Usted debe ser el sacristán, dijo la señorita Marple. El señor Grout, ¿verdad? Harold Grout. Sí. Se acercó. Tenía un rostro sencillo y honesto, de esos que no llaman la atención en ningún otro lugar, salvo por sus ojos grises y firmes, que la miraban con una franqueza que sugería que era más observador de lo que aparentaba. Usted es la señorita Marple. Se aloja en casa de la señora Van Tuyck en Glebe Lane. Sí, lo soy. ¿Lo encontraste esta mañana? Sí, lo hice. Una pausa. Llevo 30 años trabajando en este cementerio. He encontrado, bueno, la gente muere, ¿no? Es parte de la naturaleza de los cementerios. Pero nunca había encontrado uno que se pareciera tanto a ese. La señorita Marple esperó. Parecía tranquilo, dijo Harold Grout lentamente. Demasiado tranquilo, como si. Arthur Pembridge, el reverendo, era un hombre inquieto. Siempre tenía las manos metidas en algo, siempre jugueteando con el cuello de la camisa o la manga. Energía nerviosa, solía decir mi esposa. Pero ahí estaba, tumbado boca arriba, con las manos cruzadas, tan quieto como, se detuvo. Tan quieto como si alguien lo hubiera colocado así. ¿Le dijiste esto a la gente de policía? Se lo dije. Lo anotó. No creo que le diera mucha importancia. La señorita Marple asintió, sin mostrar sorpresa. Señor Grout, ¿ocurrió algo inusual en los días previos a la muerte del reverendo? ¿Recibió alguna visita de desconocidos? ¿Hubo algún cambio en su rutina? Harold Grout volvió a girar su gorra. Había un hombre, dijo finalmente. El domingo pasado, después de las vísperas. Esperó en el pórtico mientras la congregación se marchaba, solo me fijé en él porque se quedó muy quieto, como suele pasar cuando uno no quiere llamar la atención. Alto. Buen abrigo.
No era del pueblo. ¿Lo viste hablar con el reverendo? Los vi entrar juntos a la sacristía. No le di mucha importancia, al reverendo le venían todo tipo de cosas. Así es el trabajo, ¿no? Hizo otra pausa. Pero vi salir al reverendo unos 20 minutos después, y se veía, bueno, conmocionado. Esa es la palabra. Conmocionado, de una manera que nunca antes le había visto. La señorita Marple lo archivó con cuidado. Gracias, señor Grout. Ha sido usted de gran ayuda. Se dirigió desde el cementerio hasta la calle principal, donde la iglesia de Chipping Minster llevaba a cabo su rutina habitual de jueves por la mañana, aunque con un ambiente algo tenso. Grupos de 2 y 3 personas esperaban frente a la oficina de correos y la panadería, hablando en voz baja, un tono que denotaba a la vez tristeza e interés. La señorita Marple se movía entre estos grupos con la discreción propia de una anciana menuda que parece simplemente dar un paseo, absorbiendo a su paso el ambiente general del pueblo. Fue a las afueras del pub Crossed Keys donde conoció a Patricia Vane. La directora del coro era una mujer de unos 45 años, con el pelo oscuro recogido muy tirante y unos rasgos finos y precisos que le daban al rostro una expresión de constante autocrítica. Hablaba con una mujer más joven, una muchacha, en realidad, de unos 22 años, que parecía llorar, con voz suave pero firme, tapándose la boca con un pañuelo. Cuando la señorita Marple se acercó a ellas, Patricia Vane alzó la vista, y algo se movió tras sus ojos, un cálculo rápido e involuntario, antes de que su expresión adquiriera la solemnidad apropiada. Debe ser la señorita Marple, dijo. La amiga de Clara Van Twyck. Oí que habías llegado. Solo los martes, dijo la señorita Marple amablemente. Qué horror volver a casa y encontrarse con esto. Entiendo que usted era muy amigo del reverendo. Todos lo éramos. La respuesta llegó un poco demasiado pronto y fue un poco demasiado general. Él era nuestro vicario. Estaba en el centro de todo. La joven del pañuelo se había girado ligeramente. La señorita Marple se dirigió a ella con dulzura. Creo que no nos conocemos, querida. Esta es Sophie Alcott, dijo Patricia Vane con el ligero tono de quien responde por otra persona cuya presentación prefiere controlar. Es la hija de George y Mildred Alcott. Ha estado ayudando con el coro. Sophie Alcott se volvió. Tenía los ojos enrojecidos, un rostro muy joven y una expresión de alguien que había llorado por razones más complejas que el simple dolor. Era tan amable, dijo con voz temblorosa. Era la única persona que... Se detuvo. Apretó los labios. Era muy amable, repitió con más cuidado. La señorita Marple la miró un momento. Sí, dijo en voz baja. Estoy bastante segura de que lo era. Continuó su camino, archivando a Sophie Alcott, y todo lo que casi había dicho, junto con el desconocido de Harold Grout en el pórtico de la sacristía. Encontró a Daniel Roux, el joven coadjutor, en la iglesia, sentado en un banco cerca del altar con las manos entrelazadas y la mirada fija en él, con una expresión de tal intensidad que la señorita Marple dudó en la puerta antes de entrar en silencio. Él no la oyó hasta que estuvo casi a su lado. Se sobresaltó mucho. Le ruego que, lo siento. Yo estaba... Pensar, dijo la señorita Marple. No te disculpes. Pensar es muy valioso. ¿Puedo sentarme? Era joven, 26, quizás 27, con el rostro pálido de un erudito y unos ojos muy oscuros y vigilantes, de los que ya le habían advertido a la señorita Marple. Él asintió, ella se sentó y, por un instante, ninguno de los dos habló. La vieja iglesia los envolvió en su silencio, fresco como la piedra. Usted era el coadjutor del reverendo, dijo finalmente. Debió de conocerlo muy bien. Creí que sí, dijo Daniel Roux. Luego, como si no lo hubiera querido decir, lo siento. Fue algo extraño de decir. ¿En serio? Preguntó la señorita Marple. La miró detenidamente por primera vez. Tenía la expresión de alguien que ha estado cargando algo pesado durante un tiempo y al que, con cierta timidez, le acaban de ofrecer la posibilidad de soltarlo. Pero él solo dijo, ha sido una mañana muy difícil. Pertinent. La señorita Marple lo dejó solo. Miró el altar, con sus flores otoñales, crisantemos de color bronce, gavillas de trigo secas, y pensó en lo que él no había dicho, en lo que Harold Grout había dicho y en lo que Sophie Alcott casi había dicho. 3 personas. 3 cosas sin terminar. 3 puertas, cada una ligeramente entreabierta. Ella comenzaba a distinguir la forma de la habitación que había detrás de ellos. Harriet Lode vivía al final de la calle Mayo, en una casa llamada Tornacre,
separada de sus vecinos por un alto seto de hayas y un ambiente de privacidad deliberada. Durante los 12 años que Harriet pasó en Chipping Minster, el seto había crecido hasta alcanzar una altura tal que la casa quedaba oculta desde el callejón, lo cual, sospechaba la señorita Marple, era precisamente la intención. Tocó el timbre a las 11:12. Había llamado por teléfono con antelación, siempre se llamaba por teléfono cuando se visitaba a una persona solitaria, y Harriet Lode había accedido a recibirla con una brevedad que sugería una mezcla de conformidad y reticencia. La mujer que abrió la puerta no era lo que la señorita Marple esperaba, aunque no habría podido expresar de inmediato lo que esperaba. Harriet Lode tenía 73 años, era menuda y delgada, con el pelo blanco corto y una quietud que sugería que era deliberada, no natural, la quietud de quien ha aprendido, a lo largo de una larga vida, a observar en lugar de ser observada. Sus ojos eran de un gris pálido y claro, muy penetrantes. Miró a la señorita Marple con la mirada franca y escrutadora de quien ha dedicado décadas a inventar personajes y sabe reconocer uno auténtico cuando lo ve. Señorita Marple, dijo. Pase. El interior de Tornacre era ordenado, como corresponde a una mente en funcionamiento, libros por doquier, pero dispuestos según una lógica interna, papeles apilados con esmero, un escritorio junto a la ventana con vistas al jardín, con la silla colocada de manera que permitiera ver tanto el jardín como la puerta. El único desorden se encontraba en una mesita junto a la chimenea, donde se había preparado una bandeja de té con cierta prisa, y junto a ella, la señorita Marple observó un estuche de escritura que había sido cerrado recientemente pero no con llave, con su cierre de latón ligeramente suelto. «¿Tomarás té?», dijo Harriet. No era exactamente una pregunta. «Gracias». Se sentaron. El fuego estaba encendido, de carbón de verdad, no de gas, lo que la señorita Marple destacó como un detalle característico, y la habitación olía agradablemente a humo de carbón y papel viejo, levemente, a las fresias de un pequeño jarrón sobre la repisa de la chimenea. «¿Quieres hablar de Arthur?», dijo Harriet Lode. Sirvióte sin preguntar cómo lo tomaba la señorita Marple y le pasó la taza. Ya tenía leche, sin azúcar. «Precisa». Observadora. «Sí», dijo la señorita Marple. «Entiendo que usted era una de sus amigas más cercanas». «Tomábamos el té todos los jueves durante 11 años», dijo Harriet. «Hoy habría sido nuestro jueves. Esta mañana he estado sentada aquí con la taza vacía y me ha resultado». Hizo una breve pausa, mucho más difícil de lo que esperaba. La confesión pareció tenerle un precio. La señorita Marple la recibió con discreción. «¿Lo conocías bien?», dijo ella. «Mejor, quizás, que la mayoría». «En cierto modo», dijo Harriet, dejando la taza con precisión. «Arthur era un hombre de gran bondad genuina. Lo digo yo, que no suelo atribuir bondad a la gente, es una costumbre profesional. Pero era genuinamente bueno. Además, y esto no es una contradicción, era un hombre con algo que llevaba consigo. Algo que tenía peso. A veces lo notaba, cuando creía que no lo veía. ¿Alguna vez habló de ello?». Una pausa. «La semana pasada», dijo Harriet, dijo algo bastante extraño. «Estábamos hablando de una de mis novelas antiguas, la había estado releyendo, según dijo, porque tenía un recurso argumental particular que le hacía reflexionar. Un hombre que conoce un secreto que no le corresponde revelar, y el dilema de lo que exige el deber». La señorita Marple estaba muy quieta. «Él dijo», continuó Harriet con precisión, «Harriet, si una persona ha sabido algo durante mucho tiempo, algo que en su momento pareció una misericordia, y que tal vez ha servido como tal durante todos estos años, ¿en qué momento esa misericordia se convierte en una injusticia?». El fuego de carbón se movió. Un sonido leve, pero se sintió fuerte. «¿Qué dijiste?», preguntó la señorita Marple. «Dije que en el momento en que un acto de misericordia se convierte en una injusticia, alguien más resulta perjudicado por el secreto que se guarda». Los ojos pálidos de Harriet eran directos e indescifrables. Después de eso, guardó silencio durante un buen rato. Luego dijo, «Creo que ese momento ha llegado». La señorita Marple estaba sentada con esto. Afuera, el seto de haya se movía con el viento produciendo un sonido parecido a una respiración lenta. ¿No dijo nada más específico? No. La conversación siguió adelante. Él tenía esa cualidad de no llegar del todo a lo que quería decir. ¿Sabes a lo que me refiero? Como si llegara al límite y luego retrocediera. Pensé, se detuvo. «Pensabas que lo diría la semana que viene», dijo la señorita Marple. «El jueves que viene».
Harriet Lode la miró con una expresión que no era del todo tristeza ni del todo ira, pero que contenía elementos de ambas. Sí, dijo. Lo hice. La señorita Marple dejó su taza. Señora Lode. El estuche de escritura que está sobre la mesa, el broche de latón no está bien cerrado. Ha estado escribiendo esta mañana. Antes de que yo llegara. Un silencio. Luego, he estado anotando todo lo que recuerdo de lo que Arthur me dijo en los últimos 3 meses. Cada conversación. Cada rareza. Miró fijamente a la señorita Marple. Porque yo también noté el olor a almendras. Yo era la que estaba más cerca de él, antes de que llegara el policía y antes de que nadie me pidiera que me alejara. Y llevo 30 años escribiendo novela policíaca, señorita Marple, y sé lo que significan las almendras amargas. La señorita Marple la miró fijamente durante un largo rato. ¿Puedo leer lo que has escrito? Preguntó. Harriet Lode se levantó, se acercó a la mesa y abrió el estuche de escritura. Tenía la esperanza, dijo, de que alguien me lo preguntara. Las notas de Harriet Lode eran precisas. La señorita Marple no esperaba menos de una mujer que había forjado su carrera sobre la base del misterio y la revelación, y las leyó en el escritorio de Harriet mientras ésta permanecía sentada junto a la chimenea con una segunda taza de té y la quietud característica de quien ha cumplido con su cometido y ahora espera. Las notas abarcaban 11 semanas. Estaban fechadas, eran breves y estaban escritas con el estilo conciso de una persona acostumbrada a captar lo esencial y prescindir de lo superfluo. La primera entrada relevante data de principios de agosto. Arthur, inusualmente preocupado, me preguntó, aparentemente al azar, si creía que se podía responsabilizar a las personas por las consecuencias de las decisiones tomadas en el duelo, cuando en ese momento la decisión parecía un acto de amor. Le pregunté a qué se refería. Dijo que estaba pensando en una novela. No estaba pensando en una novela. La segunda, 2 semanas después. Arthur recibió una carta esta mañana, lo sé porque la mencionó, cosa que no habría hecho si no le hubiera inquietado. Solo dijo que había recibido correspondencia de alguien de quien no había tenido noticias en mucho tiempo y que había reabrido una cuestión que creía resuelta. No quiso decir nada más. La tercera, de mediados de septiembre. Hoy me preguntó si sabía algo sobre una mujer llamada Eleanor Carver. Le dije que el nombre no me sonaba de nada. Él asintió como si lo esperara. Eleanor Carver, recuerda ese nombre. Y la cuarta, fechada apenas 9 días antes de la muerte de Arthur Pembridge. Hoy estaba asustado. Conozco a Arthur desde hace 11 años y nunca lo había visto asustado. Lo disimuló admirablemente, siempre lo hace, pero lo noté en la forma en que sostenía la taza de té, con demasiado cuidado, como cuando uno sujeta las cosas con las manos temblorosas. Dijo, Harriet, he hecho arreglos. Si me pasara algo, cosa que no espero, pero hay que ser práctico, hay una carta en mi escritorio. En el cajón cerrado con llave, abajo a la izquierda. Debe ir dirigida al obispo. Y, si el obispo no está disponible, a alguien con el buen juicio para entenderla. Me miró con cierta intención cuando dijo, buen juicio. La señorita Marple levantó la vista de la página. El cajón cerrado con llave, dijo. Sí, dijo Harriet. ¿Ha registrado la policía la casa parroquial? Creo que el agente Briggs y el doctor Whitmore estuvieron allí esta mañana. Pero si lo hubieran considerado un ataque al corazón, una muerte natural, no habrían estado buscando. La señorita Marple dobló las notas con cuidado y se las devolvió a Harriet. Eleanor Carver, dijo. Preguntó si sabías el nombre. ¿Lo sabes ahora? La expresión de Harriet cambió ligeramente. Esta mañana hice algunas averiguaciones. Una mujer llamada Eleanor Carver falleció en Chipping Minster en 1987. Tenía 24 años. La investigación judicial dictaminó un veredicto abierto. La habitación era muy silenciosa. ¿Quién asistió a la investigación? Preguntó la señorita Marple. El doctor Alford, el médico anterior. Y el clérigo que ofició la ceremonia y apoyó a la familia durante todo el proceso. Harriet hizo una pausa. ¿Quién pronunció el elogio fúnebre? ¿Quién, según todos los testimonios, fue un pilar de fortaleza? El reverendo Arthur Pembridge, dijo la señorita Marple. Solo llevaba 2 años en St. Cuthbert's, dijo Harriet. Tenía 31 años. Se miraron el uno al otro a través de la silenciosa habitación, y el crepitar del fuego de carbón rompió brevemente el silencio, y afuera el seto de haya se movió de nuevo con el viento. Señora Lode, dijo la señorita Marple,
necesito entrar en la casa parroquial. Ya me lo imaginaba, dijo Harriet Lode. Se levantó y cogió una llave de la repisa de la chimenea, una sencilla llave de latón con una cinta descolorida. Arthur me la dio hace 8 años. Para emergencias. Decía que yo era la persona más sensata y confiable que conocía y que una persona sensata con una llave siempre era una buena inversión. La extendió. Creo que esta lo es. La señorita Marple cogió la llave. Creo, dijo Harriet, con el aire de una mujer que lleva sentada quieta el tiempo suficiente, que iré contigo. La vicaría se encontraba justo al lado de la iglesia de San Cuthbert, conectada al cementerio por una verja de madera que, hinchada por la humedad otoñal, requería un buen empujón para abrirla. Era un edificio victoriano, sólido y con corrientes de aire, al estilo de las casas clericales inglesas, con techos altos y numerosos pasillos que parecían haber sido diseñados por alguien que creía que un poco de incomodidad le hacía bien al carácter. Arthur Pembridge había vivido solo allí durante 22 años, y la casa, como suele suceder, había adquirido el carácter de su habitante. El recibidor olía a cera de abeja y a viejos himnarios. La cocina tenía un aire de uso frecuente, la de un hombre que cocinaba para sí mismo, con sencillez pero con esmero. En el salón había libros de teología, historia natural y una cantidad quizás sorprendente de novelas policíacas, que Harriet observó sin comentar. Y el estudio, en la parte trasera de la casa, con vistas al jardín y sus cuidados setos de guisantes de olor, aún desnudos, con la cuerda marrón enrollada lista para la siembra del año siguiente, era claramente el centro de la vida de la casa. El escritorio era grande y antiguo, de caoba, con la superficie cubierta de los asuntos organizados de un párroco, correspondencia en carpetas etiquetadas, la revista parroquial en distintas fases de producción, una agenda abierta por la semana anterior. La señorita Marple leyó las entradas de la agenda de los últimos 7 días sin tocarlo, con la mirada fija y serena. Lunes, Derou, 10 de la mañana sobre el bautismo. S.R.A. Collins, Pastoral. Correspondencia. Martes, Healcott, Finanzas de la Iglesia. Patricia V, Listas del coro. Miércoles, Visitas al hospital. Noche, Privado. Jueves, Nada escrito. El día de su muerte. Observó que la noche del miércoles estaba marcada como privada. Indicó que el martes incluía a George Alcott y Patricia Vane, con quienes aún no había hablado formalmente. Observó con especial atención que la entrada del lunes correspondiente a Derou tenía una pequeña marca al lado, una línea tenue, dibujada con una tinta diferente, como si se hubiera anotado posteriormente. Dirigió su atención a los cajones del escritorio. El cajón inferior izquierdo estaba, efectivamente, cerrado con llave. Los demás cajones se abrían sin problema y contenían lo esperado: sobres, sellos, un par de gafas de lectura de repuesto, registros parroquiales y un frasco de aspirinas. El cajón cerrado con llave era sólido e inútil. ¿No te dio la llave del cajón?, preguntó la señorita Marple. No. Solo la casa. Harriet observaba las estanterías con la mirada experta de una mujer que ha dedicado décadas a pensar dónde esconde la gente sus cosas. Arthur era metódico. No habría cerrado ese cajón con llave y luego dejado la llave fuera de su alcance. La señorita Marple miró alrededor del estudio. Volvió a mirar el escritorio. Luego se fijó en el pequeño crucifijo de madera que colgaba en la pared, justo encima de él, sencillo, antiguo, colgado a la altura exacta de alguien sentado en el escritorio mirando hacia arriba. Se acercó y lo descolgó con cuidado. En la parte posterior, pegada con cinta adhesiva en un pequeño trozo de esparadrapo, había una pequeña llave de latón. Harriet no dijo nada, pero su expresión era de pura e incondicional gratitud. La llave giraba suavemente en la cerradura. El cajón contenía un único sobre, grueso y de color crema, sellado con cera, no roja, sino transparente, del color de la miel. En el anverso, escrito con letra erguida por Arthur Pembridge: abrir en caso de mi muerte, o antes si la conciencia así lo exige. La señorita Marple lo sostuvo por un momento. ¿Deberíamos abrirlo?, preguntó Harriet. Dijo que debía ir al obispo, dijo la señorita Marple. Pero también dijo que a alguien con el buen juicio suficiente para entenderlo. Miró a Harriet. Entre nosotras, creo que cumplimos los requisitos. Ella abrió el sobre. Dentro había 2 objetos. El primero era una carta manuscrita de 4 páginas, densa y cuidada, escrita con la pulcra caligrafía de Arthur Pembridge. El segundo era un documento doblado, antiguo, con los bordes amarillentos y un papel de diferente gramaje, que, al desplegarlo,
resultó ser un informe forense de octubre de 1987. Informe del forense sobre la muerte de Eleanor Carver. La señorita Marple leyó la carta. La leyó con mucha atención y sin expresión alguna, no porque no sintiera nada, sino porque hacía tiempo que había aprendido que el sentimiento y la expresión eran instrumentos distintos, que debían emplearse en momentos diferentes. Cuando terminó, permaneció en silencio durante un rato. Bueno, dijo Harriet, que la había estado observando con la paciencia de una mujer acostumbrada a esperar a que las cosas se resolvieran. Eleanor Carver, dijo la señorita Marple, no murió de un accidente, como concluyó la investigación. Murió de una sobredosis de un medicamento recetado. El medicamento se lo había recetado el doctor Alford. Pero se lo había administrado, no recetado, sino administrado, la noche de su muerte, otra persona. Una pausa. Arthur Pembridge sabía quién se lo había dado, dijo la señorita Marple. Lo sabía desde hacía 36 años. Había guardado el secreto porque, según decían, quien se lo había dado a Eleanor Carver lo había hecho por compasión. Eleanor había estado en una situación de terrible angustia, había implorado alivio y había sufrido de una manera que parecía insoportable. Y Arthur Pembridge, joven, recién nombrado y convencido de que la misericordia a veces debe actuar al margen de la estricta ley, había optado por guardar silencio. Volvió a mirar la carta. En agosto recibió una carta de un hombre llamado Thomas Carver, hermano de Eleanor, quien había creído durante 36 años que la muerte de su hermana era inexplicable. Carver, gracias a su perseverancia y a una solicitud de acceso a sus antiguos historiales médicos, había encontrado algo que no coincidía con la versión de la investigación. Thomas Carver estaba haciendo preguntas, y Arthur Pembridge sabía que, tarde o temprano, las llevarían a la verdad. Y la verdad, dijo Harriet Lode, con la precisión de una mujer que escribe este tipo de historias, destruiría a cualquiera. Sí, dijo la señorita Marple. La cuestión es si alguien acabó primero con Arthur Pembridge. Dobló la carta y la sostuvo en sus manos. El jardín que se veía desde la ventana permanecía en completa calma bajo la tenue luz de octubre. Los semilleros de guisantes de olor se erguían marrones, desnudos y pacientes, esperando la siembra del año siguiente. Una siembra que Arthur Pembridge jamás vería. Necesitamos saber, dijo la señorita Marple, quién más sabía lo que sabía Arthur Pembridge. George Alcott regentaba la ferretería de la calle principal, un negocio sensato para un hombre que valoraba mucho los asuntos prácticos y, por consiguiente, despreciaba todo aquello que no pudiera medir, arreglar o limar. Tenía 62 años, era corpulento, de rostro sonrosado y con un porte que resultaba a la vez importante y resentido, como si sintiera constantemente que el mundo no le reconocía el mérito que merecía. La señorita Marple lo encontró en la tienda a las 2:30, haciendo lo que parecía un inventario frenético, pero que probablemente era una forma de evasión, de esas que se dan cuando uno no sabe qué hacer ante un suceso terrible. La saludó con la calidez ligeramente distraída de un hombre que actúa con cortesía de forma automática. Señorita Marple. Un día terrible. Un asunto terrible. ¿Qué puedo hacer por usted? Nada en absoluto, dijo la señorita Marple amablemente. Simplemente estoy mirando. Siempre me falta algo en una ferretería, aunque rara vez sé qué es hasta que lo veo. Este era el enfoque correcto. George Alcott se sentía visiblemente a gusto. Las ferreterías eran su territorio. Ver a alguien curioseando en su territorio resultaba tranquilizadoramente normal. La muerte del reverendo debió de ser un gran golpe, dijo la señorita Marple, examinando con aparente interés una hilera de bisagras de armario. Como sacristana, usted habría trabajado muy de cerca con él. 20 años, dijo Alcott con una melancolía característica. Yo era director antes de que él llegara, por supuesto, ya estaba bien establecido, pero trabajamos muy bien juntos. Yo me encargaba de la parte práctica, finanzas, mantenimiento, ese tipo de trabajo. Arthur era la dimensión espiritual. Dijo, dimensión espiritual, con el tono de quien, si bien la considera algo poco práctica, reconoce su necesidad organizativa. Las finanzas de una parroquia pueden ser bastante complejas, dijo la señorita Marple. Pueden. Algo cambió en la expresión de George Alcott, una breve y atenta tensión que disimuló rápidamente con un suspiro. Arthur era muy confiado. Una gran virtud en un clérigo, estoy seguro. Quizás no siempre la cualidad más práctica en un administrador financiero. ¿Significado? Hizo una pausa. Tomó un destornillador y lo dejó de nuevo. No hablaría mal de los muertos. Arthur Pembridge era un buen hombre.
Pero el año pasado surgieron algunas dudas sobre el fondo de restauración. Nada impropio, añadió rápidamente, demasiado rápido. Simplemente una cuestión de cómo estaban estructuradas las cuentas. Se resolvió. ¿Por quién? En definitiva, gracias a Arthur. Lo revisó todo y quedó satisfecho. La mandíbula de Alcott se tensó ligeramente, sugiriendo que esa satisfacción había tenido un precio para alguien. Le proporcioné toda la documentación que requería. La señorita Marple volvió a colocar la bisagra del armario que sostenía. Señor Alcott, usted se reunió con el reverendo el martes, el día antes de su muerte. ¿La reunión fue sobre las finanzas? La miró fijamente. ¿Cómo? El diario. Sí. Discutimos algunos asuntos pendientes relacionados con las cuentas de la cena de la cosecha. Una pausa. ¿Y otros asuntos? ¿Qué otro tipo de asuntos? El silencio que siguió fue de ese tipo particularmente incómodo que acompaña a las preguntas que ya han sido parcialmente respondidas por la incomodidad de no responderlas. George Alcott volvió a dejar el destornillador que había cogido. Me preguntó, dijo con cuidado, sobre un legado. Dejado a la iglesia en 1987 por la familia de una joven que falleció ese año. Su voz se había vuelto muy firme y controlada. Le dije que todos los legados de ese periodo estaban debidamente registrados y contabilizados. Me dio las gracias y dijo que estaba seguro de que así era. ¿Y lo fue? Perfectamente. Pero él no la miró a los ojos. La señorita Marple le dio las gracias y se marchó. Encontró a Mildred Alcott en la iglesia, arreglando crisantemos frescos con la precisión y competencia de una mujer para quien los arreglos florales no son un pasatiempo, sino una forma de expresión moral. Mildred era 10 años menor que su marido y, en todos los aspectos visibles, superior a él, más perspicaz, más rápida, con una mirada que captaba el mundo a un ritmo que sugería que estaba constantemente recopilando información. Miró a la señorita Marple sin sorpresa. Pensé que vendrías, dijo. La amiga de Clara Van Tuyk, la que se fija en todo. George mencionó que habías estado en la tienda. Continuó arreglando las flores. Siéntate si quieres, aunque los bancos están fríos. La señorita Marple se sentó. Señora Alcott. Su esposo mencionó un legado de 1987. De la familia Carver. Las manos de Mildred no cesaron en su labor. Pero un leve rubor le subió al cuello, justo por encima del cuello del abrigo. No tenía por qué mencionar eso. Lo mencionó con cuidado. Pero lo mencionó. Un silencio. Mildred dejó un crisantemo con excesiva precisión. Los padres de Eleanor Carver dejaron 5,000 libras a la iglesia. Arthur, el reverendo Pembridge, se encargó de su administración. Se utilizaron para la restauración del vitral oriental. Finalmente, miró directamente a la señorita Marple. Eleanor Carver era una joven con problemas. Su muerte fue una tragedia. La familia deseaba honrar su memoria. Eso es todo. ¿Conoces a Eleanor Carver? Un poco. Era joven. Tenía problemas. Una pausa. Había tenido una relación con alguien del pueblo. Aquello terminó mal. ¿Con quién estaba involucrada? Mildred Alcott miró la ventana oriental restaurada, cuyos colores medievales resplandecían incluso bajo la tenue luz de octubre. Azules, dorados y un profundo rojo eclesiástico. La contempló durante un largo rato. Esa, dijo finalmente, es una pregunta que deberías hacerle a la madre de Daniel Rowe. Si logras encontrarla. Se mudó del pueblo hace años. Volvió a coger sus crisantemos. Daniel Rowe aún no había nacido en 1987. Pero su padre estaba aquí. La ventana oriental resplandecía. Azul, dorado y rojo. 5,000 libras, pagadas con dolor, pagadas quizás con culpa, inmortalizadas en cristal. La señorita Marple salió de la iglesia y se quedó en el cementerio bajo la pálida luz de la tarde, mientras las piezas se reordenaban en su mente con la silenciosa inevitabilidad de la etapa final de un rompecabezas resuelto. Daniel Rowe. Cuyo padre había estado en Chipping Minster en 1987. Cuyo padre, posiblemente, había tenido una relación con Eleanor Carver. La identidad de su padre era una incógnita que Mildred Alcott, que lo sabía todo sobre este pueblo, había resuelto señalando una ventana apagada con culpa. Daniel Rowe, quien había dicho, creí conocerlo. Y luego no había explicado por qué eso ya no era cierto. Fue a buscar al cura. No lo encontró en la iglesia, sino en el jardín de la vicaría,
donde al parecer había estado cuidando los macizos de guisantes de olor con una atención casi sin propósito, apretando la cuerda aquí, ajustando un marco allá, el tipo de ocupación física que la gente emprende cuando la alternativa es simplemente quedarse quieto con sus pensamientos. La oyó en el camino y se giró, y su expresión experimentó una breve pero visible secuencia de reacciones, sorpresa, cautela, luego algo que podría haber sido alivio, antes de asentarse en la cuidadosa compostura que había mostrado esa mañana en la iglesia. La señorita Marple, dijo. Señor Roux, dijo ella, deteniéndose a su lado y mirando los marcos. Él era muy previsor, añadió. Corbatas nuevas. Hilo nuevo. Esperaba estar aquí en primavera. Sí, dijo Daniel Roux con voz baja. Es una de las cosas en las que no dejo de pensar. ¿Cuáles son los demás? Se quedó callado un instante. Un mirlo se posó en lo alto del muro del jardín, los observó a ambos con breve autoridad y se marchó. Ya sabes, ¿verdad? Dijo. No era exactamente una pregunta. Lo dijo como quien dice esas cosas que lleva tiempo queriendo decir cuando llega la persona indicada para decírselas. Sé algunas cosas, dijo la señorita Marple. Sé lo de Eleanor Carver. El nombre tuvo el efecto que ella esperaba, no sorpresa, sino la quietud particular de una herida que ha sido tocada. Arthur me lo contó, dijo Daniel Roux en voz baja. Me lo contó el lunes por la mañana. Creo que llevaba semanas preguntándome qué le preocupaba. Algo que iba más allá del peso habitual que soporta todo clérigo. Me pidió que me sentara y me lo contó. Una pausa. Me dijo que mi padre, el hombre que me engendró, había estado en Chipping Minster en 1987, que había tenido una relación con Eleanor Carver y que, cuando ella murió, él sabía cosas sobre su muerte que había decidido no compartir con la investigación. Tu padre, dijo la señorita Marple. ¿Sabes quién es? Yo sabía quién era, dijo Daniel Roux, antes de que Arthur me lo dijera. Siempre lo supe, en el sentido de que mi madre me dijo su nombre antes de irse de Chipping Minster. Lo que no sabía, lo que no tenía forma de saber, era lo que había hecho. Se giró ligeramente, mirando hacia el muro del jardín donde había estado el mirlo. Mi madre se fue por su culpa. Ella era joven, él era, establecido, respetado. No era una situación que nadie estuviera dispuesto a facilitarle. Hizo una pausa. Y entonces Arthur Pembridge te contó lo que había debajo, dijo la señorita Marple. Me contó que mi padre le había dado un sedante a Eleanor Carver la noche de su muerte. Una dosis alta. Dijo que ella estaba desesperada, había acudido a él suplicándole que la ayudara, él le había dado algo para que durmiera y ella había muerto. Dijo que fue un accidente. Dijo que había estado intentando ayudarla. El cuidadoso control de la voz de Daniel Roux flaqueó ligeramente en ese momento, como una tela desgastada a punto de romperse. Y Arthur Pembridge le había creído. Era joven, Arthur también, y ambos creían que la misericordia podía encubrirlo. Y ahora, 36 años después, el hermano de Eleanor hacía preguntas, y Arthur sentía que el tiempo de la misericordia había pasado. ¿Qué le dijiste a Arthur Pembridge? Preguntó la señorita Marple. Dije que tenía razón. Dije que Thomas Carver merecía saber la verdad. Dije que mi padre, se detuvo. Respiro hondo. Dije que, fuera lo que fuese para mí, debía responder por Eleanor Carver. ¿Y qué tal le pareció a Arthur Pembridge cuando se marchó? Aliviado, dijo Daniel Roux. Parecía sinceramente aliviado. Como si un peso que había cargado durante décadas se hubiera vuelto, por primera vez, algo que podía compartir. Miró a la señorita Marple. Regresé a mi alojamiento. Esa noche, recibí una llamada suya. Solo dijo que había hecho ciertos preparativos y que deseaba hablar conmigo de nuevo a la mañana siguiente. Sonaba tranquilo. Decidido. Hizo una pausa. Cuando llegué a la iglesia a la mañana siguiente, ya había fallecido. La señorita Marple no dijo nada. Observó los marcos de los guisantes de olor, marrones y pacientes bajo la luz de octubre. Señor Roux, dijo finalmente. Su padre. ¿Está actualmente en Chipping Minster? Lleva 30 años aquí, dijo Daniel Roux. Es un miembro muy respetado de esta comunidad. Todos los que lo conocen lo consideran un hombre de una bondad excepcional. Hizo una pausa. El tono de su voz no reflejaba ira. Era algo más antiguo y profundo que la ira. Era el colega más cercano de Arthur Pembridge. La señorita Marple lo miró. ¿George Alcott? Preguntó ella. No, dijo Daniel Roux. Y él se lo dijo.
Quedaba un cabo suelto que la señorita Marple aún no había desenredado, y ese tipo de cabos solían adquirir importancia precisamente porque habían permanecido olvidados durante más tiempo. Patricia Vane, la directora del coro, había discutido con Arthur Pembridge en primavera. La discusión duró un mes. Luego, aparentemente, se había resuelto, o al menos parecía haberse resuelto, lo cual, según la experiencia de la señorita Marple, era algo muy distinto. Esa tarde, encontró a Patricia Vane en el salón del pueblo, donde se había programado un ensayo del coro con semanas de antelación y que Patricia, con la sobria profesionalidad de una música seria, había decidido que debía celebrarse sí o sí. El salón era frío y estaba iluminado por luces fluorescentes que le daban a todo un aire de sueño ligeramente desagradable, y los 12 miembros de la Sociedad Coral de Chipping Minster ensayaban una pieza de Vaughan Williams con el esfuerzo combinado de quienes intentan algo difícil mientras, al mismo tiempo, se sienten silenciosamente devastados por los acontecimientos del día. La señorita Marple esperó en la última fila hasta que el ensayo se interrumpió durante 10 minutos, y luego se dirigió, con la naturalidad propia de la larga experiencia, hacia donde Patricia Vane estaba tomando notas en una partitura al piano. Señorita Vane. ¿Qué sonido tan magnífico producen? Patricia alzó la vista. Había cambiado desde la mañana, o mejor dicho, había tenido tiempo de recomponerse, que venía a ser lo mismo. Su cabello oscuro seguía siendo severo, su rostro aún preciso, pero algo alrededor de sus ojos denotaba menos control que antes, y la señorita Marple reconoció en ello el agotamiento particular de alguien que ha estado controlando una reacción durante todo el día y casi ha agotado la energía necesaria para ello. Señorita Marple, dijo, dejando el lápiz. Llevas todo el día haciendo preguntas. Me preguntaba cuándo vendrías a verme. Las preguntas son mi mayor pecado, dijo la señorita Marple con amabilidad. Me doy cuenta de que no puedo evitar hacerlas. Entonces pregunta, dijo Patricia. Se sentó en el banco del piano y miró sus manos. Eran de dedos largos, manos de músico, que ahora descansaban sobre su regazo con una quietud que requería un esfuerzo visible. Ya sabes lo de la pelea. Sé que hubo uno. En primavera. Marzo. Patricia guardó silencio un momento. Me enteré, no por Arthur, él jamás me lo habría contado. Me enteré por una conversación que no debería haber escuchado, entre George Alcott y alguien por teléfono. George estaba en la sacristía y yo en el coro, y la acústica de esa iglesia es, bueno, excelente para la música y, al parecer, también para conversaciones que uno no debería oír. ¿Qué oíste? Oí a George Alcott decir que si el asunto de Carver salía a la luz, sería el fin de, y entonces mencionó a alguien. Y luego dijo que había que mantenerlo en secreto, y que Arthur entraría en razón porque Arthur siempre entraba en razón. Hizo una pausa. La persona que mencionó fue Francis Whitmore. La señorita Marple no dijo nada. Conocía el apellido Carver, continuó Patricia. Mi madre estuvo en el pueblo en 1987. Habló de Eleanor Carver, no a menudo, pero una o dos veces, como una de esas muertes que dejaron una huella imborrable. Una joven, sola, atribulada, que de repente desapareció. Nunca lo relacioné con Francis Whitmore. Nadie lo hizo. Él era nuevo en el pueblo ese año, y era, encantador, muy encantador, y los hombres encantadores en lugares nuevos no despiertan sospechas. Su voz era precisa, pero no carente de emoción. Cuando fui a ver a Arthur, estaba furiosa. Le exigí que me dijera qué sabía, qué había ocultado y por qué. ¿Y qué dijo? Fue sincero conmigo. Más sincero de lo que esperaba, más sincero, creo, de lo que había sido en 30 años. Me habló de Eleanor Carver, de lo que Francis le había dado y de lo que él, Arthur, sabía. Me dijo que había estado esperando, que siempre había querido decir algo, que nunca había sido el momento adecuado, que la misericordia le había parecido lo más importante. Se detuvo. Le dije que la misericordia para los vivos a costa de la verdad para los muertos no era misericordia en absoluto. Era conveniencia. Una pausa. No hablamos durante un mes. ¿Y luego? Y entonces vino a verme, en abril, y me dijo que había tomado una decisión. Que había estado en contacto con un abogado. Que iba a poner la verdad por escrito y asegurarse de que llegara a las personas adecuadas. Bajó la mirada hacia sus manos de nuevo. Después de eso volvimos a ser amigos. No como antes, algo era diferente, porque yo lo sabía, y saberlo lo cambia todo. Pero éramos amigos. Su voz se apagó.
Era un hombre genuinamente bueno que cometió un error de juventud y luego pasó toda una vida sin encontrar el momento adecuado para enmendarlo. Eso es una tragedia. No es una excusa. Pero es una tragedia. Señorita Marple estaba callada. Señorita Vane, dijo con suavidad. ¿Le contó a alguien más lo que escuchó? ¿A alguien en absoluto? Patricia guardó silencio un instante. Se lo conté a una persona, dijo. En confianza. En total confianza, porque estaba enfadada y necesitaba desahogarme con alguien. Se lo conté a Mildred Alcott. Levantó la vista. Porque pensé que debía saber lo que su marido había estado encubriendo. Y Mildred Alcott, dijo la señorita Marple, pensando en la mirada penetrante y los silencios deliberados de la esposa del sacristán, ¿no se lo contó a nadie? Dijo que no lo haría. Dijo que no era su historia para contar. Patricia hizo una pausa. También dijo que lo sabía, en términos generales, desde hacía años. Dijo que George era un tonto que se había hecho cómplice de algo que no comprendía del todo, porque Francis Whitmore había sido su amigo cuando George era nuevo en el cargo de director y estaba desesperado porque lo tomaran en serio. Dijo que llevaba mucho tiempo intentando manejar la situación discretamente. Un tono seco en su voz. La definición de Mildred Alcott de manejar una situación es considerablemente más activa que la de la mayoría de la gente. Aquella tarde, en la iglesia, la señorita Marple pensó en Mildred, indicándole deliberadamente que se dirigiera hacia la madre de Daniel Rowe. Deliberadamente, comprendió ahora, le proporcionaba una pista que la llevaría hacia Whitmore, aunque aparentaba conducirla a un lugar completamente distinto. Mildred Alcott había decidido, a su manera, que el tiempo de la gestión había terminado. Simplemente había optado por dejar que la señorita Marple fuera el instrumento de esa decisión. Gracias, señorita Vane, dijo la señorita Marple. Ha sido de gran ayuda. Y lamento lo de Arthur Pembridge. Patricia miró las teclas del piano. Le encantaba la música, dijo. Se sentaba en la primera fila todos los domingos y cantaba los himnos con más entusiasmo que habilidad, y nunca pareció avergonzarse por esa diferencia. Una leve sonrisa involuntaria. Esa es una cualidad que siempre he admirado mucho. La señorita Marple salió del ayuntamiento y caminó de regreso por las tranquilas calles de Chipping Minster hacia la cabaña de Clara, con las piezas ya completamente ensambladas, la forma de la cosa completa, clara e inevitable, como un rompecabezas terminado que parece obvio en el momento en que la última pieza encaja en su lugar. El nombre que Daniel Rowe le dio no era George Alcott. Se trataba del doctor Francis Whitmore. El médico del pueblo. El hombre que certificó la muerte de Arthur Pembridge como un ataque al corazón. El hombre que fue el primero en llegar al lugar, antes que el agente de policía, antes que casi todos. El hombre que, 36 años atrás, había sido un joven socio médico en la consulta del doctor Alford, recién llegado al pueblo, recién graduado, con un maletín médico y un suministro de sedantes, y con una relación sentimental con una joven problemática llamada Eleanor Carver que terminó con su muerte. La señorita Marple regresó a la cabaña de Clara Van Tuyck a un ritmo que Clara, observándola desde la ventana de la cocina, describió después como decidido, lo que era la forma que tenía Clara de decir que rara vez había visto a alguien de 78 años moverse tan rápido. Se sentó, rechazó la oferta inmediata de té que le hizo Clara y dijo, Clara. El doctor Whitmore. ¿Cuánto tiempo lleva siendo el médico del pueblo? Oh, al menos 30 años. Tomó el relevo del viejo doctor Alford cuando éste se jubiló. ¿Y su reputación? Impeccable. Absolutamente impeccable. Todo el mundo lo adora. Forma parte de todos los comités, la Junta del Hospital, la Organización Benéfica de Cuidados Paliativos, el Comité de Ética Médica a nivel del condado. Clara frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Y le habían recetado al reverendo Pembridge un medicamento para una afección cardíaca? Sí, algo para, no recuerdo el nombre. Algo relacionado con el ritmo cardíaco. Arthur lo mencionó una vez. Se mostró bastante indiferente al respecto, dijo que Whitmore lo tenía todo bajo control. La señorita Marple guardó silencio por un momento. El olor a almendras. Almendras amargas. No siempre se trataba de almendras, en el sentido literal. Un dulzor sutil y particular que podía estar asociado a varios compuestos. Uno de ellos era un fármaco llamado nitrito de amilo, utilizado a veces en ciertos preparados cardíacos. Otro era, por supuesto, el cianuro. Y otro, menos conocido pero totalmente real, era una combinación específica de medicamentos que, si se administraba a un hombre que ya tomaba fármacos cardíacos,
Podía provocar un evento cardíaco tan similar a causas naturales que, para cualquiera que no prestara muchísima atención, resultaría completamente indistinguible de uno. Un médico lo sabría. Un médico que hubiera estado tratando al paciente durante 2 años, que él mismo hubiera recetado el medicamento en cuestión, que conociera la dosis exacta y la interacción precisa. Un médico así tendría el conocimiento, el acceso y, si temía que la verdad sobre Eleanor Carver estuviera a punto de salir a la luz, el motivo. Pensó en el desconocido que Harold Grout había visto en el pórtico de la sacristía el domingo por la noche. Alto. Buen abrigo. No era del pueblo. Thomas Carver. Hermano de Eleanor. Cuyas preguntas habían llegado en agosto y, al parecer, se habían intensificado. ¿Quién había venido, tal vez, para confrontar directamente al vicario? Quien tal vez también había hecho otras averiguaciones, otras preguntas, formuladas, tal vez, en lugares que finalmente llegaron a oídos de Francis Whitmore. Clara, dijo la señorita Marple, necesito que llames al inspector Craig a la comisaría del condado. No a la de la localidad, sino a la del condado. Su número está en mi agenda, que iré a buscar a mi habitación. Necesito que le pidas, con carácter de urgencia, que venga hoy mismo a Chipping Minster. Clara la miró fijamente. Jane. ¿Estás diciendo que no fue un ataque al corazón? Lo que digo, dijo la señorita Marple, es que fue un ataque al corazón provocado por alguien que sabía perfectamente cómo provocarlo sin aparentar haber causado absolutamente nada. Subió a buscar su agenda. El inspector Harold Craig era un hombre de 60 años que ya se había topado con la señorita Marple en 2 ocasiones, en ambas ocasiones en circunstancias que le habían obligado a reconsiderar su valoración inicial de la palabra anciano. Llegó a Chipping Minster a las 5 de la tarde, escuchó a la señorita Marple durante 45 minutos, leyó la carta del cajón cerrado con llave, leyó las notas de Harriet Lode y luego se sentó un momento en el salón de Clara Van Twyck con la expresión de quien reorganiza una cantidad considerable de ideas preconcebidas. Por supuesto, dijo, no tiene ninguna prueba directa. Nada que se sostenga en un tribunal tal como está. No, dijo la señorita Marple. Los análisis toxicológicos tardarán 10 días. Si hay algo que encontrar, lo encontraremos, pero Whitmore también lo sabe, y ha tenido desde esta mañana para considerar su postura. Sí, dijo la señorita Marple. Necesitamos que diga algo. Sí, dijo la señorita Marple. Por eso me gustaría que concertara una cita para que hable con él esta noche. De manera informal. En la casa parroquial. Hizo una pausa. Con usted en la habitación de al lado. Craig la miró fijamente. Estás proponiendo obtener una confesión. Propongo tener una conversación, dijo la señorita Marple. Lo que sucede durante una conversación a veces sorprende, incluso a quienes la mantienen. Francis Whitmore llegó a la vicaría a las 7 de la tarde en respuesta a un mensaje, transmitido a través de Clara Van Twyck, de que la señorita Marple había encontrado algo en el escritorio de Arthur Pembridge que, según ella, el doctor debía ver, en su calidad de administrador de la herencia hasta la llegada de una albacea formal. Era un mensaje bastante plausible. Y el doctor Whitmore, que había pasado el día analizando con precisión lo que se sabía y lo que se sospechaba, acudió. Era un hombre apuesto, algo que la señorita Marple había notado antes y considerado relevante, ya que la amabilidad que se percibe en un rostro suele ser, en parte, una respuesta a su atractivo físico, y Whitmore llevaba 30 años aprovechándose de esa percepción. Tenía el cabello plateado, ojos muy claros y una actitud serena y benevolente que le había sido de gran utilidad a lo largo de una vida llena de situaciones que requerían la confianza de los demás. Se sentó en el estudio de Arthur Pembridge, en la silla de Arthur Pembridge, lo cual, según la señorita Marple, era un detalle de cierta importancia psicológica. Ha sido muy minucioso, dijo, mirando a su alrededor. Encontrar la llave encima del crucifijo. Eso es muy perspicaz. Arthur era un hombre metódico, dijo la señorita Marple. Estaba sentada frente a él, al otro lado del escritorio. El inspector Craig se encontraba en el pasillo. Dejó todo perfectamente ordenado. Sí, dijo Whitmore, juntando las manos con mucha elegancia. Supongo que la carta era detallada. Extremamente. Un silencio. Entonces ya lo sabes, dijo. No era una pregunta. Sobre Eleanor Carver. Sobre lo que le diste. Sobre lo que Arthur Pembridge sabía y guardó silencio durante 36 años. Ella lo miró fijamente. Y sobre la carta de Thomas Carver. Otro silencio, esta vez más largo. Eleanor estaba muy angustiada,
dijo Whitmore. Su voz era muy firme. Era la voz de un hombre que había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre sí mismo. Había venido a verme, no como paciente, sino de forma informal. Estaba desesperada, no podía dormir, estaba asustada. Le di algo para ayudarla a conciliar el sueño. Un sedant. Una dosis totalmente apropiada para una joven sana. Pero también estaba tomando otra cosa, dijo la señorita Marple. Una pausa. No lo sabía. No sabía que su médico de cabecera le había recetado algo ese mismo día. La combinación era. Se detuvo. Fatal, dijo la señorita Marple. Fue un accidente, dijo Whitmore. Fue un accidente. He vivido con ello durante 36 años y fue un accidente. Quizás, dijo la señorita Marple. Pero usted no lo reportó como un accidente. No reportó nada. Permitió que una investigación concluyera con un veredicto abierto cuando usted retuvo información relevante para ese veredicto. Y cuando Arthur Pembridge, 36 años después, decidió que el tiempo de silencio había terminado, usted decidió algo completamente distinto. La habitación era muy silenciosa. ¿Qué usaste?, preguntó ella. Era una pregunta amable. Su amabilidad pareció inquietarlo más que la brusquedad. En la sacristía, el miércoles por la noche, ¿qué fue? La miró. Su rostro sereno y apuesto reflejaba, por primera vez, una expresión descontrolada. Estaba muy cansado. Me pidió que viniera, dijo. Me llamó por teléfono el miércoles por la tarde y me pidió que fuera a la sacristía esa misma noche. Dijo que quería hablar conmigo sobre Eleanor Carver. Dijo que había hecho los preparativos, había una carta, y que sentía que me debía la cortesía de hablar conmigo antes de que se concretaran. Hizo una pausa. Fue amable. Incluso entonces, intentaba ser amable. ¿Y trajiste algo contigo? Soy médico. Llevo ciertas cosas conmigo. Un largo silencio. Fue rápido. No habría sufrido. ¡Qué misericordioso!, dijo la señorita Marple, y el énfasis que puso en esa palabra fue muy preciso y muy frío. Se estremeció. Confiaba en ti, dijo ella. Confiaba lo suficiente en ti como para advertirte. Confiaba lo suficiente en ti como para darte la oportunidad de hablar primero, de dar un paso al frente, de hacer lo que él había estado esperando durante 36 años. Y tú lo mataste por eso. No podía, se detuvo. Volvió a empezar. Thomas Carver iba a ir a la policía. Arthur iba a ir al obispo. Todo lo que había construido, mi consulta, mi reputación, el trabajo que he realizado, que es real, que ha ayudado a gente de verdad, todo se habría destruido por un error que cometí a los 29 años. No fue un error lo que mató a Eleanor Carver, dijo la señorita Marple. Y tampoco fue un error lo que mató a Arthur Pembridge. La puerta del vestíbulo se abrió y entró el inspector Craig. El día antes de tender la trampa, la señorita Marple hizo algo que, a lo largo de una vida larga y llena de acontecimientos, había descubierto que siempre se subestimaba como técnica de investigación, fue a la iglesia. En St. Cuthbert se celebró una misa dominical matutina independientemente de la situación de su párroco, y ante la ausencia temporal de un vicario permanente, el obispo había dispuesto que un sustituto, el reverendo Bartolomé Holt, un hombre enérgico de 50 años con tendencia a la inspiración, oficiara la misa de las 10. La congregación era más numerosa de lo habitual. Esto no era, reflexionó la señorita Marple, ningún comentario particular sobre el atractivo del reverendo Holt, era simplemente la respuesta inglesa a los dramáticos acontecimientos locales, asistir a la institución más estrechamente relacionada con ellos y encontrar consuelo en los rituales familiares de estar de pie, sentarse y cantar, que al menos tenían la virtud de ser cosas que uno sabía hacer correctamente. Se sentó en el tercer banco desde el frente, a la izquierda, desde donde podía ver las caras en lugar de las nucas. Francis Whitmore estaba sentado 4 filas detrás de ella, a la derecha. Lo había visto entrar, un poco tarde, algo inusual en él, según intuyó, era un hombre de costumbres puntuales. Parecía sereno. Lucía exactamente como siempre, es decir, distinguido y discretamente benevolente, el tipo de rostro que un director de casting elegiría para un médico en una película sobre la importancia de la confianza. La señorita Marple lo observó y pensó en la habilidad particular que se requería para lucir un rostro así durante 36 años. No era una habilidad menor. Requería una especie de arquitectura interna, una división del yo en cámaras, algunas de las cuales estaban iluminadas, abiertas y cálidamente hospitalarias, y una de las cuales estaba cerrada y bajo llave,
y nunca se entraba ni siquiera en los propios pensamientos, si la división se mantenía lo suficientemente bien. Se preguntó si él habría entrado en esa habitación cuando llegó la carta de Thomas Carver en agosto, o si la carta había derribado un muro que él había fingido durante mucho tiempo que no existía. Daniel Rowe estaba sentado al final de su propio banco, en el pasillo. Tenía la quietud de quien guarda energías para lo que viene, y la señorita Marple pensó, mirándolo de reojo mientras fingía consultar su himnario, que era un joven que había recorrido un largo camino en muy poco tiempo, no geográficamente, sino en el sentido interior, en el sentido de lo que uno comprende sobre su propia historia y su propia herencia. La herencia que había venido a comprender a Chipping Minster no era la que esperaba. Pero seguía allí. Eso, pensó la señorita Marple, decía algo significativo sobre su carácter. George Alcott se sentó en el primer banco con Mildred a su lado. Mildred se mantuvo firme, como una mujer que ha tomado una decisión y se mantiene erguida ante ella. No miró a su marido durante la ceremonia. Ni una sola vez. Miró el vitral oriental restaurado, los azules, dorados y el rojo intenso de la iglesia, pagados en memoria de Eleanor Carver, pagados con la culpa de otra persona. Y su expresión era la de una mujer que se enfrenta a algo que ha permitido que persista durante demasiado tiempo. Patricia Vane estaba al órgano. Tocó la marcha procesional con un poco más de fuerza de la que tal vez era estrictamente necesaria desde el punto de vista litúrgico, y la música de Vaughan Williams resonó en el antiguo espacio de piedra con una autoridad que, esta mañana, parecía más declarativa que musical. Tras el servicio religioso, la señorita Marple se abrió paso entre los feligreses que se marchaban con la paciente sociabilidad de una mujer para quien toda conversación resulta útil, y finalmente llegó hasta Francis Whitmore. Este hablaba con George Alcott sobre los aspectos prácticos de mantener la continuidad parroquial, y George no lo miraba con la familiaridad habitual. Doctor Whitmore, dijo amablemente. Me pregunto si podría dedicarle 5 minutos. He estado teniendo algunas molestias en la rodilla izquierda, que siempre me da problemas con el frío, y le agradecería su opinión profesional. Era una petición natural. Francis Whitmore había respondido con naturalidad a peticiones naturales durante toda su trayectoria profesional. Por supuesto, dijo amablemente. Pase por la consulta esta tarde, sobre las 3. Llegó a las 3. No principalmente para hablar de su rodilla, que era totalmente funcional, sino para ver la cirugía en sí. El botiquín. Los talonarios de recetas. La topografía del espacio profesional de un hombre, que revela a un observador atento más de lo que la mayoría de los hombres profesionales se dan cuenta. La cirugía era ordenada y estaba bien equipada. Whitmore fue minucioso y amable durante la exploración, y la señorita Marple se sentó en la silla del paciente, observó sus manos y reflexionó sobre lo que esas manos habían hecho, tanto para curar como para dañar. Debe ser una gran pérdida para usted, dijo ella mientras se le escribía la receta. Arthur Pembridge. Trabajar a su lado durante tantos años. 30 años, dijo Whitmore sin levantar la vista. Sí, una pérdida muy grande. Uno se integra a una comunidad, ¿verdad? A lo largo de 30 años. Todo está interconectado. La historia de uno se convierte en la historia de la comunidad. Hizo una pausa. En cierto modo. Entonces alzó la vista. Sus ojos eran claros y firmes, y por un instante ella vislumbró algo tras ellos que no era la benevolencia fingida fruto de décadas de práctica. Algo más antiguo y temeroso. Luego se cerró, suavemente, como una mano experta que cierra un cajón. Sí, dijo. Uno sí. L'autre goût la resta. Cuide esa rodilla, señorita Marple. Siempre lo hago, dijo. A mi edad, he descubierto que es muy importante tener cuidado con los cimientos. Si los cimientos no son sólidos, todo lo que se construye sobre ellos se vuelve inestable. Ella lo miró a los ojos por un instante. Luego le dio las gracias y se marchó. Mientras caminaba de regreso por la calle principal bajo la tenue luz del domingo, pensó, él había entendido perfectamente lo que ella quería decir. El hecho de que cerrara la puerta lo demostraba. Y un hombre que entiende, cierra la puerta y sigue caminando, ese hombre no es descuidado. Es atento. Es inteligente. Ha sido inteligente durante 36 años y no va a cometer el error de la negligencia. Pero existen otros tipos de errores. Hay errores que no provienen de la negligencia, sino del peso insoportable de un secreto que, tras el asesinato de Arthur Pembridge, se ha vuelto el doble de pesado que antes. Y los hombres orgullosos, ante la oportunidad de demostrar su superioridad a quien creen que los persigue, casi siempre la aprovechan.
La demostración misma se convierte en el error. La señorita Marple volvió a casa, escribió 2 cartas, se bebió su Ovaltine y planeó la trampa. Transcurrieron 3 días antes de que Chipping Minster pudiera asimilar por completo lo sucedido. En un pueblo que no había presenciado un asesinato en 43 años, 2 asesinatos en una sola semana requirieron un considerable periodo de asimilación comunitaria, y ésta se prolongó mucho más allá de la conclusión formal de los hechos. Francis Whitmore fue acusado. El informe toxicológico, cuando llegó, confirmó las sospechas de la señorita Marple. El compuesto utilizado era a base de potasio y, combinado con la medicación cardíaca que ya padecía, había simulado un paro cardíaco natural. El conocimiento de un médico. El acceso de un médico. 36 años de un secreto que, al final, se convirtió en su propia sentencia de muerte. Thomas Carver acudió a Chipping Minster para la investigación. Era un hombre tranquilo de 60 años, bastante parecido a como describían a su hermana, delgado y de hablar pausado, con una tristeza profunda que se había transformado en algo parecido a la determinación. Le dio las gracias a la señorita Marple en el salón de Clara Van Twyck, mientras tomaban el té, en voz baja, como se agradece cuando las palabras comunes no bastan para expresar lo que se quiere decir. Era un buen hombre, dijo, refiriéndose a Arthur Pembridge. Debería haber hablado antes. Pero era un buen hombre. Sí, dijo la señorita Marple. Lo era. Y los hombres buenos a veces hacen cosas indebidas, por motivos equivocados, movidos por lo que creen que es bondad. Hizo una pausa. El problema es que la bondad, mal dirigida, puede convertirse en crueldad. Daniel Rowe no abandonó Chipping Minster. La señorita Marple se había preguntado si lo haría. Había llegado con un propósito, y este, en cierto modo, se había cumplido, pero se quedó. Lo vio en el cementerio la mañana antes de marcharse, cuidando las tumbas con la misma atención tranquila y minuciosa que Harold Grout dedicaba a todo, y pensó que quizás Chipping Minster resultaría, al final, ser el lugar adecuado para él. Harriet Lode fue a tomar el té a la cabaña de Clara la última tarde de la señorita Marple, y se sentaron juntas en el jardín bajo el tenue sol de octubre con sus tazas y un plato de las excelentes galletas de mantequilla de la cocinera de Clara, y Harriet dijo, «Lo sabías por el olor». «Lo sospeché por el olor», dijo la señorita Marple. «Hay una diferencia. Lo confirmé por todo lo demás». «¿Qué harás con la confirmación?» Me refiero profesionalmente. ¿Reportas a alguien? ¿Tienes un superior? La señorita Marple reflexionó sobre esto con una leve sonrisa. No. Simplemente, me fijo en las cosas. Y luego, cuando es necesario, comparto lo que he observado con quienes pueden hacer algo al respecto. Una descripción sorprendentemente modesta de lo que haces, dijo Harriet. Eso es lo que hago. Lo demás es simplemente la naturaleza humana. La señorita Marple contempló el jardín, las rosas tardías de Clara, las últimas dalias, el petirrojo de vuelta en su muro como si nunca se hubiera marchado. La naturaleza humana es, en mi experiencia, lo más fiable del mundo. No en el sentido de ser digna de confianza, sino en el de ser coherente. La gente hace lo que hace por razones que, en el fondo, son bastante simples. Miedo, amor, dinero o vergüenza. Siempre una de esas 4. A veces más de una. ¿Cuál fue esta vez? Miedo, dijo la señorita Marple. Principalmente miedo. Toda una vida de miedo. Guardó silencio un instante. Lo cual es una tragedia en sí misma. Francis Whitmore era realmente bueno en su trabajo, durante 30 años. Ayudó a gente de verdad, como él mismo decía. No fingía. Pero construyó todo sobre una base que requería el entierro de la muerte de una joven, y las bases de ese tipo no son estables. Esperan. Y luego, finalmente, se derrumban. Harriet permaneció calada. El petirrojo en la pared giró su cabeza pulcra y autoritaria y los observó a ambos. ¿Escribirá sobre ello?, preguntó la señorita Marple. Me lo he estado preguntando, dijo Harriet. No he escrito en 8 años. Creía que se me habían acabado, no ideas. Creía que se me habían acabado las ideas. Había dejado de creer que importara el análisis minucioso de cómo y por qué la gente hace cosas terribles. Una pausa. Creo que me equivoqué. Creo que sí, dijo la señorita Marple. Salió de Chipping Minster a la mañana siguiente, en el tren de las 9:15, con su bolsa de punto, su cuaderno forrado en cuero y las galletas de mantequilla que Clara había preparado para el viaje. Clara la abrazó en el andén de una manera que sugería que, al mismo tiempo,
Se alegraba mucho de que la señorita Marple hubiera estado allí y de que se hubiera resuelto la causa inmediata de su presencia. La próxima vez, dijo Clara con firmeza, me gustaría una visita en la que no haya asesinatos. Eso sería muy agradable, dijo la señorita Marple. ¿Crees que es posible? La señorita Marple consideró la pregunta con total honestidad. Fuera de la ventana de la estación, Chipping Minster seguía con su rutina matutina de octubre, el panadero abriendo sus contraventanas, la oficina de correos recibiendo a sus primeros clientes, la torre de St. Cuthbert ligeramente ladeada contra el pálido cielo otoñal. Creo que es posible, dijo. Simplemente nunca lo he logrado todavía. El tren se puso en marcha. Ella se recostó y abrió su labor de punto, la lana azul pálida desenrollándose con su familiar susurro, y miró por la ventana el paisaje inglés que desfilaba con sus colores otoñales, ámbar, óxido y el verde intenso de los campos. Pensó en Arthur Pembridge. En un joven de 31 años, recién nombrado para su primer beneficio eclesiástico, sentado con un joven médico asustado en una sacristía, escuchando una confesión que no era del todo una confesión y tomando una decisión que no era del todo una decisión que, en ese momento, se sintió como un acto de misericordia, como la preservación de algo que ya había sufrido bastante. Pensó en Eleanor Carver. 24 años. Preocupada, como a veces les ocurre a los jóvenes, por cosas que parecían insuperables y que, si alguien con los conocimientos adecuados hubiera estado presente para decirlo, habrían sido superables. Eleanor Carver, que acudió a un médico angustiada y confió en él, y no sobrevivió a esa confianza. Pensó en Daniel Rowe, que había ido a Chipping Minster para entender su herencia y se había encontrado con algo mucho más oscuro de lo que esperaba, pero se había quedado de todos modos, lo cual era quizás lo más esperanzador que había encontrado en todo el transcurso del asunto. Pensó en Harriet Lode, quien posiblemente en ese momento comenzaba a escribir de nuevo tras 8 años de silencio, lo cual era una forma de resolución. Pensó en Patricia Vane, cuyo Vaughan Williams había llenado la vieja iglesia con algo sin nombre pero significativo. Pensó en Sophia Alcott, quien había dicho que Arthur Pembridge poseía las cosas sin que te costara nada dejarlo. Pensó en los semilleros de guisantes de olor del jardín de la vicaría, marrones, desnudos y pacientes, atados con cordel nuevo, listos para la siembra del año siguiente. Un hombre que había planificado con antelación. Un hombre que, hasta el último momento, había creído en el año que viene. El paisaje se transformó. Un río apareció y desapareció. La torre de una iglesia, similar a la de St. Cuthbert, se alzó sobre una hilera de olmos y volvió a desvanecerse. Su peculiar asimetría era distinta a la de la torre de Chipping Minster, pero su propósito, marcar un lugar donde la gente acudía para intentar comprender las cosas, era exactamente el mismo. La señorita Marple la observó desaparecer y pensó que, en cierto modo, esa era la esencia de la vida humana, intentar comprender las cosas en edificios imperfectos, sostenidos por el esfuerzo conjunto de personas que, en su mayoría, tenían buenas intenciones, a veces no las alcanzaban y, ocasionalmente, hacían algo que merecía un nombre mucho mejor. Arthur Pembridge merecía un final mejor. Ella no estaba segura de haber podido dárselo. Le había dado lo mejor que podía, que se supiera la verdad, que se leyera su carta y que Thomas Carver pudiera decir, por fin, que su hermana no había muerto olvidada en un veredicto público. No sabía si eso bastaba. Algunas cosas, pensaba, no eran suficientes. Eran simplemente lo que se podía hacer, y uno las hacía de todos modos, porque la alternativa era no hacer nada, y la inacción era lo único que realmente no se podía perdonar. El tren aceleró. El pueblo desapareció tras una loma. Las agujas de la señorita Marple comenzaron su ritmo constante, la lana azul pálida deslizándose entre sus dedos con la paciente seguridad que da la larga práctica. La naturaleza humana, pensó. La misma en todas partes. La misma siempre. Capaz de cosas terribles y de otras casi redentoras, a veces en la misma persona, a veces en la misma década, a veces dentro del mismo acto. Siguió tejiendo en dirección al siguiente pueblo, y al siguiente, y a todo lo que yacía en ellos que esperaba, pacientemente, a ser descubierto. Como suele ocurrir en los pueblos, los habitantes asimilaron los acontecimientos a través de la conversación. El pub de Crow's Kiss fue el principal punto de encuentro para este proceso. Gerald, el camarero, tuvo el buen criterio de ofrecer una excelente cerveza y pocos comentarios, y las conversaciones que tuvieron lugar durante los días siguientes fueron largas, repetitivas y, en ocasiones, acaloradas, como suele suceder cuando se trata de cuestiones irresolubles.
La cuestión central e irresoluble era, por supuesto, si Francis Whitmore era un buen hombre que había cometido un acto terrible, o un hombre terrible que había hecho el bien durante 30 años a modo de penitencia inconsciente, o algo completamente distinto, una tercera categoría que aún no tenía un nombre satisfactorio. El pueblo estaba dividido al respecto, más o menos según lo que cabría esperar si se hubiera prestado la debida atención. Quienes habían recibido ayuda directa de él se inclinaban por la primera opción, quienes habían conocido a Eleanor Carver o a su familia por la segunda, y quienes preferían no definir sus categorías morales con demasiada claridad por la tercera. La señorita Marple no ofreció su propia opinión sobre esta cuestión. Tenía una, siempre había creído posible tener dos valoraciones contradictorias de una persona a la vez, basándose en que la mayoría de la gente era, en efecto, dos cosas contradictorias simultáneamente, pero sentía que, en esta ocasión, no le correspondía expresarla. El pueblo llegaría a su propia conclusión, tarde o temprano. Los pueblos siempre lo hacían. En aquellos últimos días, lo que más le interesaba era que habría sido de las personas que se habían quedado. George Alcott presentó su dimisión como sacristán al día siguiente de la detención de Whitmore. Lo sabía, o al menos lo sospechaba, desde hacía años. No había actuado en consecuencia porque Francis Whitmore era su amigo y porque se había convencido de que lo sucedido a Eleanor Carver era una tragedia, no un crimen, y que revelarlo no beneficiaría a nadie. No se equivocaba al afirmar que había sido una tragedia. Simplemente se había equivocado en lo demás. Su dimisión fue aceptada sin comentarios, lo que, según la señorita Marple, equivalía a una especie de veredicto. Mildred Alcott no renunció a nada. Continuó gestionando el reparto de flores con la misma serenidad y autoridad, siguió sentándose en la primera fila de la iglesia en los servicios dominicales y, por lo que pudo observar la señorita Marple, siguió comportándose con la competencia y la firmeza que siempre la habían caracterizado. Si seguía viviendo con George era una pregunta que la señorita Marple sentía que no le correspondía formular, aunque notó, en su última mañana en Chipping Minster, que el coche de Mildred estaba aparcado solo frente a la casa, y el de George no. Patricia Vane ofreció un concierto en memoria de Arthur Pembridge 3 semanas después de su muerte. La señorita Marple no pudo asistir, pues ya había regresado a St. Mary Mead, pero Clara escribió para describirlo, Vaughan Williams, como era de esperar, y una cantata de Bach, y al final, sencillamente, el himno que Arthur más amaba, interpretado por el coro al que había asistido todos los domingos durante 22 años con más entusiasmo que talento y por el que nunca se disculpó. El pueblo, escribió Clara, lo cantó con él. O mejor dicho, con su recuerdo, que en un pueblo como Chipping Minster es prácticamente lo mismo. Thomas Carver asistió al concierto conmemorativo. Se sentó al fondo, no habló con nadie y se marchó en silencio antes del refrigerio. La señorita Marple se enteró por Clara y reflexionó sobre ello durante un rato. Pensó en Eleanor Carver, que tenía 24 años, estaba angustiada y sola, y que acudió a un joven médico en apuros, quien le administró algo que la mató. Pensó si los 36 años de ignorancia de Thomas Carver habían sido más o menos dolorosos que si lo hubiera sabido. No llegó a ninguna conclusión. Algunas preguntas, había aceptado hacía tiempo, no tenían respuesta, eran simplemente preguntas que uno cargaba, como la muerte de Eleanor, el conocimiento de Arthur Pembridge y todas las demás cargas que las personas acumulan por el simple hecho de vivir cerca de otros y preocuparse por lo que les sucede. También pensó en la carta en el cajón cerrado con llave. En Arthur Pembridge, a los 31 años, eligiendo la misericordia en lugar de la verdad y pasando 40 años descubriendo el precio de esa elección. En cómo era posible ser una persona genuinamente buena y tomar una decisión genuinamente equivocada, y cargar con esa decisión durante tanto tiempo que se convierte en parte de uno mismo, parte de la forma en que uno se entiende, y luego tener que afrontar el momento en que esa estructura se derrumba. Pensó que debió haber sido un momento terrible y esclarecedor. Pensó que también, en algún rincón recóndito de él, debió haber sido un alivio. Sophia Alcott, la hija de George y Mildred, la niña que había estado llorando en silencio frente a Crow's Keys la mañana del descubrimiento, que había dicho que era la única persona que y luego no terminó, fue a buscar a la señorita Marple la penúltima mañana de su visita. Llegó a la cabaña de Clara con las manos en los bolsillos y la mirada de alguien que se ha estado recomponiendo para un viaje. «¿Lo sabías?», dijo Sophie. «Cuando hablamos fuera del pub, sabías que estuve a punto de decir algo que no debía». «Sabía que casi dijiste algo importante», dijo la señorita Marple. «¿Qué es otra cosa?» «Él sabía de mí», dijo Sophie. «Arthur, quiero decir. Él estaba,
yo estaba pasando por algo el año pasado. Algo que no le había contado a nadie, ni a mis padres, a nadie. Y él se enteró. No de forma entrometida, simplemente lo vio. Era muy bueno para ver. Hizo una pausa. Se sentó conmigo una tarde, me escuchó, no me juzgó y me ayudó a decidir qué hacer. Y luego nunca volvió a mencionarlo. Miró a la señorita Marple. Era así con todos. Guardaba cosas para la gente. Guardaba cosas durante décadas, algunas de ellas, y ese guardarropa era genuino. No se trataba solo de guardar secretos, sino de preocuparse de verdad por lo que pasaba. Una pausa. A eso me refería. Que era la única persona que hacía eso. Que simplemente, guardaba cosas, sin que te costara nada dejarlo. La señorita Marple la miró. Sí, dijo. Creo que sí. Sofía sintió, volvió a meter las manos en los bolsillos y se alejó por Glebe Lane con el paso enérgico de alguien que ya ha dicho lo que tenía que decir y puede seguir adelante con el resto del día. La señorita Marple la vio marcharse y pensó en lo que significaba sostener cosas. En todo lo que Arthur Pembridge había sostenido, en el peso de ese sostener, en lo que le había costado y en lo que había aportado a los demás. Y pensó que esta era, quizás, la descripción más completa de una vida humana que uno pudiera esperar, que alguien había sostenido cosas con cuidado, que había ayudado a la gente cuando era posible, que había fallado en algo importante y había dedicado 40 años a intentar enmendarlo, y que, al final, había muerto por intentarlo. No fue un relato cómodo. Pero era cierto. Entró para tomarse su última taza del excelente café de Clara y para terminar de empacar su maleta.